Ahora sí, Clara, ¿Vale? ahora sí. Vale, vale, perfecto. Muchísimas gracias por atendernos. Bienvenida a Córdoba TV. Y bueno, pues llegas con un thriller trepidante que se suma a una importante trayectoria ya como escritora que tienes tú. Antes de adentrarnos en esa novedad literaria, yo te tengo que preguntar, pues algo que te habrán preguntado 1.000.000 de veces, pero que yo también quiero saber. ¿Cómo das el salto al mundo literario y cómo has sido tú pues andando por ese camino que te ha llevado pues desde a tener thrillers trepidantes como el que vamos a hablar hoy, como del que vamos a hablar, como libros infantiles? Pues fue un sueño hecho realidad. En casa, bueno, la familia que siempre intenta que no te pegues contra la pared, Sí. me decían que ser escritora era un sueño irrealizable y al final conseguí demostrarles que no era irrealizable. Decidí buscarme un trabajo con el que poder ahorrar lo suficiente para Sí. luego dejarlo todo e intentar dedicarme a escribir. Y cuando lo dejé todo para dedicarme a escribir, coincidió que mi primera novela, publicada en una editorial muy chiquitita, Sí. había acabado en manos de un director editorial de Penguin Random House, de mi grupo editorial actual. Sí. Me contactaron y me pidieron una historia para empezar a trabajar con ellos y desde entonces, eso fue por 2012, hasta hoy. Hasta hoy. Y más feliz imposible, la verdad. Hombre, por supuesto, es que ese momento en el que se te abren las puertas de uno de los mayores grupos editoriales, además a nivel internacional, yo creo que eso tiene que ser para decir, pero esto es de verdad, esto está ocurriendo. Es que da mucho miedo. Claro, tiene que Sí, da darlo. mucho miedo. Claro, Tiene yo que me darlo. consideraba muy pequeñita todavía en el mundo editorial. Sí. Pensaba que iba a empezar por editoriales más pequeñitas, que iba a ir avanzando, que iba... Entonces, al final, es como que me obligaron a profesionalizarme en este mundo Sí. antes de haber tenido la oportunidad de formarme como yo hubiera querido. Al final, este aprendizaje, poniendo en práctica directamente en el mundo de la edición, Sí. todo lo que ha sido para mí el mejor camino posible, desde luego. Hombre, sin duda alguna, porque qué cantidad de éxitos te acompañan ya. Y es que, claro, yo creo que tu sí no estaba marcado. Si uno nace el día del libro, pues yo creo que es que ahí el destino está mandando una señal más que clara. Bueno, lo único que puedo asegurar es que tengo siempre un cumpleaños muy especial. Me Claro. regalan libros, la tarta me sabe, yo creo que muchísimo más dulce que a cualquier otra persona, porque Claro que claro, sí. para mí es el día más bonito del año. Por supuesto, sin duda alguna. Desde luego es que eso formaba parte de tu vida, pues ya te digo, el destino quiso que nacieses en el día del libro y eso ya te ha ido marcando y tú a su vez estás marcando también la vida de muchos lectores que cuentan contigo pues como una de esas voces ya mediáticas y además consolidadas en el panorama literario, que yo creo que eso también tiene que dar un poquito de vértigo, ¿no? Porque claro, cuando tú comenzabas, lo decías antes, con una editorial pequeñita, pues queriendo hacerte un hueco en el mundo literario, llegar hasta donde hoy estás era un sueño, pero es que ahora es una realidad. Sí, pero esa parte no la pienso, porque todo lo que suponga, no sé, para mí pensar en ese tipo de cosas Sí. al final me acaba generando barreras creativas, ¿no? Entonces, yo creo que si hay algo que he sabido mantener a lo largo de los años y que espero que sea capaz de hacer perdurar en el tiempo, es esa ilusión con la que cojo cada historia y el escribir jugando. Y el que cada nueva historia sea para mí como un reto personal para mí Sí. y el escribir el mejor libro que soy capaz de escribir en cada momento para mí. Y luego ya se lo doy a los lectores, ¿no? Pero la primera barrera es la mía, ¿no? El disfrutarlo yo, el sentirlo yo, el Sí. saborearlo yo. Porque si no, no sería capaz. Si pensara en lo que viene después, no sería capaz. Pues mira, yo creo que esa es la barrera más importante y más difícil de superar, que es la barrera de uno mismo. Fíjate lo que te digo, creo que es Sí. mucho más importante romper esa barrera, porque rompiendo esa yo creo que lo que viene después es más sencillo. Es que yo escribo porque no sé vivir de otra manera, entonces si le doy excesiva importancia a la escritura, también lo que hago es que estropeo esa forma de vida que yo que sé que es la mejor que he podido imaginar, ¿no? Sin duda. Entonces es como, bueno, intento seguir
percibiéndola como esa chuchería que me acompaña a diario, Sí. en lugar de como, no sé, de como una obligación o como un trabajo, ¿no? A pesar de que es un curro de, de muchas horas diarias Y tanto. y de casi siempre 24/7, ¿no? Pero prefiero seguir Sí. romantizando la literatura y seguir sintiéndola desde, pues eso, pues como alguien que todavía tiene mucho que aprender, Sí. mucho que leer y mucho que escribir aún. Pues Clara, ahora sí vamos a entrar de lleno en esa novedad que lleva tu firma y que bueno, pues estamos viendo. Voy a pedir silencio en el plató porque es que han llegado nuestros invitados y le voy a pedir por favor que estén en silencio, que si no, no te voy a poder escuchar a ti. Y ahora mismo, pues por supuesto que tenemos que charlar contigo y, como te decía, hablar de esa novedad. La importancia de tu nombre. Cuéntanos cómo se gesta toda esta historia. Pues fíjate que ya ni siquiera sé decirte el cómo, Sí. pero tenía muchísimas ganas de jugar de cerca, de darle voz a un psicópata Ajá. y confrontarlo directamente con un personaje bastante atípico. Sí. La premisa de la historia es súper sencilla, realmente. Es una psicóloga de prestigio del barrio de Salamanca, en Madrid. Sí. Recibe un día un mensaje de parte de alguien que asegura que va a matar a uno de sus pacientes y que ella debe decidir quién y cómo debe morir. Y esa idea nació muy pronto, lo que es la base, ¿no? Alguien le dice a alguien que va a asesinar a una persona cercana a su vida, ¿no? El que fuese psicóloga salió casi automático porque me mola mucho el mundo de la psicología Sí. y me daba la sensación de que me venía muy bien una psicóloga para jugar con la mente de un psicópata. El barrio de Salamanca se me ocurrió como una forma de trabajar un poco la cara esperpéntica del personaje Sí. principal, de Elena Maldonado. Y luego, no sé, todo fue saliendo así como muy, muy de forma natural. Incluso hay una cosa que ha ido evolucionando de la forma más natural posible, Sí. que es el tema de la maternidad, porque yo en la época en la que concebí esta historia ni era madre ni quería ser madre y Sí. además tenía un rechazo absoluto por la maternidad. Y en el transcurso de la escritura, a lo largo de este tiempo, me enamoré de la persona adecuada, me apeteció compartirlo todo, incluso mi útero me convertí en madre, Sí. experimenté la maternidad en mis propias carnes y eso se nota en el personaje de la novela y es una evolución que ni siquiera me había planteado, ¿no? O sea, había muchas cosas que estaban como en mi cabeza desde el principio y Sí. otras que han ido surgiendo por el propio discurrir natural de la vida. Fíjate lo que es el destino, que antes lo comentábamos con algo como una fecha Totalmente. de nacimiento y fíjate también en este caso pues con esos detalles que forman parte también de esta historia y que le das ese toque personal, ¿no? Que yo creo que también es importante que evolucione en este caso pues un personaje como es Elena, a la vez que tú en tu vida real también estás evolucionando. Creo que ahí es cuando se produce la magia. Sobre todo porque ha ocurrido lo contrario de lo que me suele pasar, ¿no? Casi siempre parto de personajes que se parecen mucho a mí y que luego en la Sí. evolución de las historias acaban tomando su propia forma, su propio camino. Y en esta ocasión, Elena y yo no nos parecíamos prácticamente en nada, salvo en ciertas inquietudes emocionales, Sí. vitales, ¿no? Pero cosas con las que puedo coincidir con la mayoría de las mujeres. Y en el transcurso de la novela, Elena ha ido casando cada vez más conmigo y eso es una Sí. cosa que no me había pasado nunca. Fíjate Y me ha que gustado mucho qué curioso. experimentarlo, sí. Bueno, y con el contrapunto tenemos a la parte también del personaje psicópata. A mí me gustaría mucho como lectora Sí. saber cómo se le da vida a un psicópata, porque es algo que siempre me he preguntado. No sé, o sea, todos hemos pasado por amores, por desamores. Te puede gustar, como tú has comentado, la maternidad o no gustarte. Pero claro, esa parte ya psicopática, ¿cómo se refleja en una historia? ¿Cómo se le da vida a un psicópata? Pues mira, evidentemente no soy una psicópata, o por lo menos pretendo Cosa que que no se note. agradecemos. Eh, entonces eso requiere mucha documentación. Al final, Claro. cuando decidí meterme en la piel de un psicópata de libro, pues lo que hice fue recurrir a psicópatas de libro. Sí. Leí todo aquello que cayera en mis manos y de hecho, bueno, tengo mogollón de libros justo en la estantería de al lado.
Incluso hay uno en el guión neurocientífico, creo que se llama My Psychopath Inside, del psicópata que llevo dentro, Sí. que bueno, pues es un neurocientífico que estaba estudiando precisamente la psicopatía y de repente un día, por un hecho fortuito, se da cuenta de que él tiene un porcentaje bastante alto de psicopatía, según los rasgos que describe la psicopatía, ¿no? Entonces, hay una serie de rasgos que son biológicos, hay una serie de rasgos que son sociológicos, hay una serie de comportamientos muy típicos de psicópatas y luego las historias reales de una serie de psicópatas muy famosos. En este caso, me moló mucho irme a un típico que es Ted Bundy y analizar a Ted Bundy. El leer historias reales de psicópatas me ayudó a configurar a un personaje con el que yo me sentía muy a gusto, ¿no? Porque ese aire de suficiencia, esa sensación de que jamás le va a salir nada mal y ese hambre voraz por matar, me molaron mucho para meterlo dentro de un personaje como Ernesto. Pues fíjate que tenemos ahí dos personajes completamente opuestos que se unen en una trama de la que qué más podemos decir sin desvelar nada que el lector no tenga que saber, claro, porque a nosotros nos gusta adentrarnos de lleno, prácticamente a ciegas en los libros, así que te voy a pedir que sin spoilers, por favor, nos cuentes un poquito qué nos vamos a encontrar en esta trama como lectores. Pues mira, para empezar, un juego que me encantó. Él se llama Ernesto, ella se llama Elena. Ella se llama Elena porque casualmente encontré un libro titulado La importancia de llamarse Elena. Ahora mismo no recuerdo al autor, pero un libro maravilloso que hace un recorrido por todas las Elenas de la historia, desmontando mitos. Y automáticamente eso me pidió que me refugiara también en la obra de teatro La importancia de llamarse Ernesto, con lo cual monto una pequeña dialéctica precisamente con estas dos obras, la importancia de llamarse Ernesto, la importancia de llamarse Elena y el cómo poco a poco uno de ellos tiene que prevalecer, ¿no? Pero básicamente es una... A ver, que se nos ha cortado en el momento. Espera, Clara, que no te estamos viendo. ¿Has regresado? Ahora sí. Oye, esto es un final de capítulo para tener que seguir con el siguiente, ¿eh? Ni cosa hecha. Tenemos una trama en la que Elena se mete, o sea, de repente recibe un mensaje, ella no se lo toma muy en serio y de golpe y porrazo ve cómo se desmorona su vida por un tipo que demuestra ser muchísimo más cruel y muchísimo más peligroso de lo que a priori se podría sospechar, ¿no? Es una trama, he intentado que sea una trama muy frenética, en la que al personaje le pasa absolutamente de todo en las primeras páginas y cuyo final es bastante anti-thriller, que me apetecía mucho jugar al thriller, pero cerrando más al estilo de la literatura contemporánea que del thriller clásico. Y canónico. Oye, pues ahí lo dejamos, ¿eh? Porque ahora hay que leer, por supuesto, este libro fantástico, un libro que además llama la atención desde la portada, algo que se agradece, ahí te estamos viendo con él, la importancia de tu nombre, bonito, además. Es tu bebé más reciente, tu hijo más reciente, y que queremos verlo crecer contigo, ¿eh? Que se haga grande, que lo conozca todo el mundo y luego ya llegará otro, que tenemos muchas ganas de seguir leyéndote. Clara Peñalver, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y enhorabuena, de verdad, por esa fantástica novela. Muchísimas gracias a vosotros. Besazo. Un placer, charlamos pronto.